Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el tercer Congreso Internacional de Ciencias Empresariales y Afines de la Universidad Francisco de Paula Santander en San José de Cúcuta. Está con ustedes el profesor Henry Hurtado Bolaños, licenciado en Matemáticas, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Palmira, profesor en el área de matemáticas. Esta investigación que queremos compartir con ustedes pretende mostrar cómo la incidencia o cómo introducir el lenguaje de alto nivel y la inteligencia artificial mejoran el aprendizaje de los estudiantes, la motivación en el estudio y su actitud y su comportamiento incluso dentro del salón de clases. El objetivo entonces es comparar el rendimiento académico de un grupo de estudiantes que no usaron tecnología hace más de un año y un grupo de estudiantes que usaron nueva tecnología de la informática, de las comunicaciones, como la inteligencia artificial y los lenguajes de alto nivel, y ver los rendimientos de cada uno de estos dos grupos. En el estudio se trabajó con 74 estudiantes conformados de la siguiente manera: 24 estudiantes en matemática operativa o matemática básica, como llaman en otras partes. Estos 24 estudiantes trabajaron con GeoGebra en la parte de graficación de funciones, trabajaron también con Python en la parte de resolución de problemas matemáticos. Luego se hace parte también 15 estudiantes de sistemas lineales, los cuales en la parte de vectores y matrices, operaciones con matrices, producto de matrices, suma de matrices, diferencia de matrices, matriz inversa, matriz transpuesta, usaron como herramienta tecnológica R. Y en la parte de estadística descriptiva participaron 24 estudiantes. Estadística descriptiva y estadística inferencial. Estos 24 estudiantes trabajaron los temas de la estadística descriptiva, datos numéricos, medidas de tendencia central, de dispersión, coeficiente de variación, la parte del muestreo, la parte de la inferencia estadística, las pruebas paramétricas, no paramétricas, basados en el lenguaje de programación Python unido con la inteligencia artificial, esto es ChatGPT o Copiloto o Gemini. Y luego participaron también 11 estudiantes con el curso de Cálculo 2, los cuales usaron como herramienta Symbolab y la graficación a través de GeoGebra. El estudio fue un estudio mixto, cuantitativo, cualitativo, correlacional, y se hizo en el término de hace un año y el presente semestre, donde se hizo una incursión fuerte en la inserción de las tecnologías de la informática, en este caso lenguajes de alto nivel y inteligencia artificial. Bueno, en la parte de resultados se compararon estos dos grupos, se usó la correlación de Pearson, dio una correlación de 0,85 entre dos variables, la variable aprendizaje y la variable tecnologías de la información utilizadas, y se encontró, como el dato lo dice, correlación positiva, es decir, que en la medida en que se aumenta, se ingresa, se introduce más tecnología, los estudiantes logran un mayor aprendizaje, comparado con los cursos donde había solamente tecnología tradicional como tablero, marcador y estudiantes haciendo ejercicios propuestos por el profesor. De otro lado, la motivación aumentó, porque no era solamente aprender matemática, sistemas lineales, estadísticas, cálculos, no, era también aprender nuevas tecnologías, lenguajes de programación de alto nivel, el uso de la inteligencia artificial, aspectos que para muchos de los estudiantes eran novedosos. Aunque es una juventud digital, pues no, muchos de ellos no tenían la experiencia de unir esta clase de temas de la matemática con la inteligencia artificial y los lenguajes como Python, como R o como SQL. Esta situación permitió que, además de una mayor motivación en el estudio, aprendieran matemática y además tecnología. El comportamiento del salón también mejoró. Mientras que en los cursos tradicionales era común que los estudiantes se distrajeran, conversaran, hablaran, estuvieran pendientes más del chat, del WhatsApp, que de la misma clase, algunos de ellos, pero no todos, por supuesto. Al tener la herramienta informática ahí con sus computadoras, con su lenguaje de programación y estar ahí codificando y haciendo ejercicios y comparando con lo que se hacía en el salón, en el tablero, e interpretando los datos y viendo las gráficas que se producían, por ejemplo, las gráficas de kurtosis, las gráficas de sesgo, de distribución normal, la distribución T, esto lograba
captar la fascinación de los estudiantes, la perplejidad, y el clima dentro del salón de clases era de aprendizaje, era de motivación y era de interés. Por otro lado, dentro de los resultados se observó, y las conclusiones, se observó que los estudiantes, aparte de la matemática, están aprendiendo nuevas habilidades muy apropiadas para su inserción laboral, que es a veces un poco difícil. Pero ya cuando este nuevo estudiante llega a una entrevista laboral, y entonces él va a comentar, no, es que mira, yo puedo manejar bases de datos, yo puedo manejar grandes datos, datos masivos, sé hacerlo con Python, sé unir una base de datos en Excel de grandes datos y leerlo en Python, y sé trabajar R, y puedo manejar las bases de datos SQL. Pues esto es sorprendente en la inserción laboral. Porque hoy en día, aunque los títulos universitarios siguen siendo muy válidos y seguirán siendo válidos, hoy en día es también la parte ocupacional, la parte de la competencia. El empleador le va a decir al aspirante al cargo, ¿y usted qué sabe hacer? No, yo sé hacer esto de la informática, esto lo aprendí en mis clases de matemática, yo tengo una amplia formación matemática y puedo interpretar los grandes datos y puedo hacer lo que llaman analítica de datos o lo que llaman mineralogía de datos. Las probabilidades de ser insertados dentro de una empresa de todo tipo, es mucho mayor que con la formación tradicional sin tecnología. Algunos estudiantes plantearon también que la clase era que ellos querían aprender cálculo, pero a veces tenían que aprender dos cosas, cálculo y programación. Entonces se les aclaró, es un curso de álgebra lineal que usa R, no es un curso de R que tiene como pretexto el sistema lineal. Es un curso de estadística inferencial que usa Python, no es un curso de Python que tiene como pretexto la estadística. Además, los lenguajes de alto nivel tienen como característica principal que es un lenguaje muy parecido al lenguaje natural, no son como los lenguajes de bajo nivel que manejábamos en los 80, COBOL, C, Pascal, Fortran, donde había que definir las variables, había que ser realmente un programador. Hoy el estudiante le dice al ChatGPT, por favor, dame un código para la prueba de rachas en Python, y el ChatGPT o el Gemini o el copiloto te muestra el código. Lo que hace es copiarlo en Google Colab o en el Visual Studio, correrlo y hacer pequeñas modificaciones, pequeñas adaptaciones cuando suelen salir errores. Es más, la inteligencia artificial dentro de estos programas te muestra el error y te hace la corrección. O sea que no es el viejo programador de antes que tenía que luchar con algoritmos intensos. Además, estas comunidades de código abierto son comunidades gigantescas donde se están produciendo librerías permanentemente, y es un asunto realmente importante y necesario. Otros críticos pueden afirmar, dicen, no, pero es que tú estás formando gerentes, no estás formando ingenieros de sistemas. Claro que no, estamos formando gerentes, pero gerentes capacitados en... Cuando hablo de gerentes, quiero decir estudiantes de administración de empresas o administración de negocios o disciplinas parecidas. A eso me refiero con gerentes, futuros gerentes. Claro que no, estamos formando administradores, pero administradores que tienen una gran capacidad para el manejo de la tecnología, de la informática. Es decir, esto es una pedagogía vanguardista. Tenemos que tener en cuenta que estamos en el siglo XXI, ya en la mitad de la segunda década del siglo XXI, donde hay una gran proliferación de herramientas tecnológicas en todas las áreas. No estamos en el año 80, en los años 70, donde la tecnología era escasa. O sea, no existe ya Ronald Reagan, no está la Unión Soviética, no está la Alemania Federal, la Alemania Democrática, no, estamos en el siglo XXI, en una sociedad globalizada por la tecnología, donde los estudiantes tienen que aprender muchísima tecnología en todas las áreas, administración o gerencia, medicina, veterinaria, ingeniería, incluso hasta en las áreas humanas, como la historia, la geografía, la antropología. De otro lado, esto es una pedagogía vanguardista, la inserción de estas tecnologías en el salón de clase.
En un salón de clases tiene que haber al menos una inteligencia artificial. Y en el área de matemáticas pues se presta mucho para este resto de herramientas. También sucede, por ejemplo, con las áreas de costos, financiera, el marketing digital. Eso hay que ponerle toda esta clase de tecnologías para que sea realmente interesante. Ahora, por supuesto, las universidades tienen que hacer una capacitación en esta clase de tecnologías en sus profesores, que no es un asunto costoso. Es más costoso que un profesor nos diga, necesito SPSS, que es licenciado y eso vale un montón de millones de pesos. No, el profesor, ahí está el código abierto, está Python, está SQL y otras herramientas. ¿No lo sabe hacer? Bueno, muy bien, nadie tiene por qué saber todo. Vamos a aprender, hacemos una capacitación intensiva y sus investigaciones las puede procesar estadísticamente con la inteligencia artificial, con Python, con SQL, con R y otras herramientas, sin necesidad de hacer esas inversiones. Y los estudiantes están dentro de eso. Es decir, hacer toda una inserción y una correlación de herramientas, Excel, bases de datos, SQL, lenguaje de alto nivel, Python, R, bases de datos, todo eso hay que manejarlo dentro de la actual formación para estar dentro de lo que es la inserción en el mundo laboral y la realidad del siglo XXI en el que estamos. Y esto es mínimo, porque vendrán cosas mucho más avanzadas. Es decir, que solamente manejar Excel, aunque es muy bueno, pero ya es un poquito quedado, hay que meterle más cosas a la formación de los estudiantes. Es vanguardia, pedagogía vanguardista, tenemos que tener la disposición al cambio, tanto los estudiantes como los profesores. Algunos profesores pueden decir, no, pero es que en mi clase yo no necesito eso. Pero créanme que entre más tecnología usemos, y no es una moda, no se trata de moda, es que es la realidad, es la capacidad de trabajar con datos grandes en pocos minutos. Entonces todos tenemos que irnos adaptando al cambio, adaptando los estudiantes también he encontrado estudiantes mayores que me dicen, no, profesor, pero es que yo soy una persona de 35 años que se cree que es muy viejo, no, es un muchacho de 35, yo tengo 60. Y eso hay que adaptarse, hay que ajustarse, porque esa es la realidad de las empresas. En las empresas, toda esta clase de tecnologías, Oracle, bases de datos relacionales, todo esto se está usando. Y nuestros estudiantes tienen que estar capacitados en eso. Si no lo logran, llegan a un mercado muy avanzado, pero con pocas capacidades. Bueno, mis estimados oyentes, escuchas, hasta pronto.